pago. ¿Ya? Dice, pero cuando recupere su poder, mire lo que va a hacer. Apocalipsis 13, 6. Apocalipsis 13, 6. ¿Cómo dice? Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Será que habla cosas santas? ¿Ah? Dice, y abrió su boca en blasfemias. ¿Quién habla blasfemias? Satanás. Entonces esta iglesia, si habla blasfemias, ¿es una iglesia de quién? De Satanás. De Satanás. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre. Oiga eso. ¿Cuál es el nombre de Dios? La palabra nombre aquí, ¿qué significa? Carácter. El carácter de Dios. Y si va a blasfemar de su nombre, quiere decir que va a hablar mentiras respecto al carácter de Dios. Porque el carácter de Dios es que, ¿qué dice Juan en primera epístola? Que Dios es que Amor y amor. la verdad. Amor y la verdad. Y la verdad, claro. Blasfemar de esa característica de Dios es decir que Dios es un tirano, que Dios no es amor. Eso es lo que es blasfemar en nombre de Dios. Y dice, que le dio un impulso grande, fíjense ustedes que eso es verdad. Le dio un impulso grande a una de las doctrinas más satánicas que nosotros hemos podido conocer, que es la doctrina del infierno. En el sentido de colocar, de decir que hay un lugar actual, vigente, lleno de candela, y que todos los que se mueren y son malos van a templar allí. O el purgatorio, ¿no? Que dicen ellos. Hay unas corrientes evangélicas que dicen que ese lugar queda en el centro de la tierra. Y llegan más allá, en su blasfemia, y dicen que yo no sé dónde, eso es un invento de ellos, hicieron un hueco en la tierra, y el hueco fue tan profundo, O sea, nosotros nos hicieron escuchar. que los que iban, se metían en ese hueco, por ese hueco, había un momento en que escuchaban Como voces. voces de lamento. Sí. Pues en este testimonio, me hicieron escuchar más que gritar. Allá donde el sistema nos llevaron a ese. Y sí se escuchaba como cuando uno está así corriendo, que como una angustia. ¿Se pueden imaginar ustedes esa doctrina? Esa es una doctrina eminentemente satánica, podrida. Y miren ustedes que el satanismo de esta doctrina se ve en que distorsiona totalmente el carácter de Dios. Porque es la doctrina que más incrédulos ha hecho en la tierra a través de la historia. ¿Sabe por qué? Porque la persona sensata a la cual le dan esta doctrina dice, yo no puedo creer en un Dios que mantiene un sitio de esos torturando a la gente eternamente y que Él se complace en el dolor de esa gente allí gritando. ¿Qué clase de Dios será ese? ¿Ah? Por eso la doctrina del infierno es la doctrina predilecta de Satanás, porque es la que realmente distorsiona totalmente el carácter de Dios, poniendo a Dios como un Dios inclemente, como un Dios insensible,
como un Dios que se complace en el dolor y en el martirio y en el sufrimiento ajeno. ¿Ah? Diciendo que existe un lugar de eso. El infierno no existe. Aquí una vez tocamos un estudio para explicar cuál va a ser el verdadero infierno y cómo va a ser ese lugar y el tiempo que va a durar. Pero ese infierno, así como lo pintan ellos, de un lugar eterno, eso no existe. El mismo Jesucristo puso el ejemplo de cómo iba a ser el infierno. Y él se refirió al valle, a lo que se conoce en Jerusalén, o se conocía en Jerusalén como el Valle de Hinnom. Era un sitio, un despeñadero, abajo, donde ahí tiraban los animales muertos, la basura, ¿sí? Inclusive criminales que no tenían familia, que no tenían nada, lo tiraban ahí y ahí se quemaban. Pero ese sitio permanecía con candela sobre el animal, sobre el criminal, sobre la basura, hasta cuando el criminal se consumía, se quemaba totalmente, o cuando el animal se quemaba totalmente, o cuando la basura se quedaba totalmente. Apenas la basura se quemaba, pues ya se le apagaba la candela. ¿Sí? Cuando el animal muerto caía, se quemaba con la candela, y apenas se quemaba totalmente, ya se le desaparecía la candela y quedaba en la ceniza, ¿verdad? Entonces, ese es el verdadero infierno que va a venir, pero ya en la tercera venida de Cristo, para los impíos, donde se van a quemar con el fuego del Ayón que viene del cielo. Ayón se llama purificador, o sea, el fuego purificador lo va a quemar. Malaquías dice claramente lo que le va a quedar a los impíos. En Malaquías, nosotros buscamos Malaquías 4.1, ¿cómo dice? Malaquías 4.1 es el último libro del Antiguo Testamento, donde ya comienza el Nuevo Testamento. Busca el Nuevo Testamento. Leado para que vean. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni la raíz ni rama, ni raíz ni rama. Ah, sí, ahí fue donde quedó sin nariz. Sin nariz ni rama. Ahí. El 1 nada más. Escuchen aquí para que vean. El Señor Todopoderoso dice: se acerca el día ardiente como un horno, en que todos los orgullosos y malvados arderán como paja en una hoguera.
raíz ni rama. Entonces, ¿dónde está esa doctrina satánica de que hay un lugar? No es que va a haber, dicen los católicos y los evangélicos. No es que va a haber, es que ellos dicen que está ya. Y ya, que todo el que se muere ya sabe. Que todo el que se muere, si es malo, va para esa paila. Sí, ajá, ya está quemando. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde queda esa doctrina satánica de que existe un lugar donde los malos están ardiendo y arderán eternamente? Porque ellos creen, dicen que uno muere y ahí mismo sale el alma ya pasa para el infierno, o la que va para el cielo va para el cielo. Cuando aquí la Biblia está diciendo que cuando llegue el día ardiente como un horno, o sea, cuando venga Jesucristo ya para definir esto, sé que coge los malos, los perversos, y serán quemados. Pero ¿hasta cuándo van a ser quemados? Dice, hasta el monte de sus pecados. ¿Ah? Porque Apocalipsis nos dice que serán quemados. ¿Cuál es la expresión de Apocalipsis que se me sale de la cabeza ahora? Dice, por los siglos de los siglos. Así es como es traducido, pero realmente la traducción correcta es hasta el monto de sus pecados. ¿Sí? Porque hasta la expresión en el griego original, en el griego antiguo, es entonayón, entonayón. ¿Sí? O sea, serán quemados hasta el monto de sus pecados. O sea, ellos le hacen creer a la gente que ahí queda para siempre, que donde dice que nunca. Apenas la persona se queme hasta el monto de sus pecados, se le aplica lo que dice Malaquías 4.1, dice, no le quedará ni raíz ni rama. No queda nada de él, desaparece. Ceniza, dice, serán como estopa, dice la Biblia, dice. Y todos los que hacen maldad serán estopa. ¿Sabe lo que es estopa? Ya la basura que queda, la ceniza que la brisa lo mueve. Entonces se dan cuenta ustedes, se dan cuenta lo que es blasfemar el nombre de Dios. O sea, blasfemar sobre el carácter de Dios. Y eso fue una de las cosas que vino a restablecer, a restituir nuestro Señor Jesucristo a la tierra. A mostrarle al mundo que Dios no es un Dios tirano, sino un Dios de amor. Que si Él dio la vida por nosotros, pues es un Se Dios puede de ver amor. mayor amor de Dios hacia el hombre, que no teniendo Dios relación con el pecado, vino a dar su propia vida por el pecado, para salvarnos a nosotros de una muerte eterna. ¿Qué amor más grande puede haber? Es un Dios de amor, no es un Dios tirano, como lo quiere ver hacer aparecer Satanás y su iglesia católica romana, que es el brazo armado y el instrumento para pregonar todas las doctrinas satánicas en la tierra. ¿Ya? Y dice, Apocalipsis 13:6 continúa diciendo de que también viene para blasfemar de su tabernáculo. ¿Qué era lo que se mostraba en el santuario que era el tabernáculo de Dios? ¿El plan qué? Plan de la salvación. El plan de la salvación. ¿Sí o no? Lo que se mostraba en el santuario y en el tabernáculo, todo era el plan de la salvación. De la salvación. Óigase esa expresión. Era de la salvación. Y la salvación nos la da el Señor, ¿por qué? Por gracia. ¿Por qué? Por gracia. Por gracia. No porque nosotros la merezcamos, porque Él le place en su amor de darnos la salvación. Porque lo aceptamos como el Salvador de nosotros. ¿Ah? Satanás falsea eso.
Y esta iglesia también la falsea porque es instrumento de Satanás. Cuando dice que la salvación no es por gracia, sino que dice que la salvación es por obras. Es por lo que usted haga, no por lo que usted crea. Mire cuál fue la lucha que tuvo Lutero contra esta iglesia. Precisamente por la doctrina que descubrió Lutero en la Biblia, que la iglesia católica, el papado, le había echado tierra y la había sepultado. Y Dios movió a Lutero para que desempolvara esa verdad, que se llamó la doctrina de la justificación por la fe. Porque esta iglesia estaba pregonando la justificación por obras. Y por eso era que vendía las indulgencias. Martín Lutero fue el que murió, que lo quemaron vivo. No. ¿No? Ese fue Juan Hus, Jerónimo. Ahora miramos una película cantando, muere él, ¿no? ¿Cómo? Le hacen una hoguera de Juan niños. Hus. Ajá. Eso Y es. lo crucifican y él sigue cantando y la gente se asombra, ¿no? Que él sigue cantando, ¿no? Y él muere. Y le El hacen... mártir Policarpo, por ejemplo, que lo mataron en una hoguera. Y dice la historia, hoguera candela. Y dice la historia que cuando se estaba quemando, cantaba. Cantaba. Y dice que vieron como si él lo hubiera hubiera sido envuelto en una burbuja. Se le veía como una burbuja alrededor de todo su cuerpo. Y él cantando y la candela ahí. Una persona quemándose no canta. Y dice que tanto era que eso le impresionó tanto al verdugo, Nada más cuando uno se quema así con el vapor de la olla. Con el vapor nada más. que el verdugo sacó la daga esa y se la metió en el corazón, ¿no? para que muriera. Porque la candela no lo mataba. La candela lo estaba matando. Pero no sentía dolor. Pero él estaba, él estaba, ¿cómo se llama? Inspirado, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo protegía. Que muriera sin dolor, sin sentir dolor. O sea, para ellos sí lo miraban que ardía, pero él estaba normal. Sí, yo miré esa película de ese así como lo... Porque querían era que él blasfeme contra Dios, ¿no? Y él nada, no hay nada. Y eso uno de ellos le daba pesar, ¿no? No lo quería condenar. Pero pues le tocaba, porque si no era el colgado. Entonces, cuando ya lo fueron a amarrar y esa leña empezó a reír, pues que cantando. El versículo termina diciendo que también esta iglesia blasfemaba de los que moran en el cielo. ¿Quiénes moran en el cielo? Los ángeles. Los ángeles. Los ángeles. ¿Y qué dice esta iglesia? Que debemos adorar a los ángeles. Y manda a su feligresía que se la arrodille en las estatuas que tiene ahí en su templo de los ángeles. Y la gente va y se la arrodilla. ¿Cierto? Pero ¿qué dicen los mismos ángeles de la adoración? ¿Adora a quién? ¿Adora a quién? Solo a Dios. Solamente a Dios. Lo dicen los mismos ángeles. ¿Sí lo has visto en la Biblia, verdad? Cuando Juan se le va a Cuando el arrodillar. apóstol Juan fue y se le arrodilló al ángel. ¿Qué le dijo el ángel? No, yo soy como tú. Yo soy como tú, no lo Adora hagas. solo a Dios. Le dijo, mira, no hagas eso, levántate. Yo soy igual a tú, a ti. Dice, adora a Dios. 2 veces se lo dijo. Porque era que el ángel estaba muy impresionado por la visión. Muñoz, por favor, y respeta, ¿sí? Ya. Le digo, adora a Dios. ¿Sí lo han visto en la Biblia? ¿Sí lo han leído? Sí. Claro que sí. Sí, yo lo tengo. En Apocalipsis. Vamos a buscarlo en Apocalipsis. ¿Qué es Apocalipsis 19:10? Apocalipsis 19:10 y Apocalipsis 22:10.
22, 8 y 9. Apocalipsis 19, 10. Y Apocalipsis 22, 8 y 9. ¿Cómo dice el primer pasaje? Dice, me arrodillé a los pies del ángel para adorarlo, pero él me dijo, no hagas eso, pues yo soy siervo de Dios, lo mismo que tú y tus hermanos que siguen fiel al testimonio de Jesús. Adoraron a Dios, pues ese testimonio de Jesús es el que inspira a los profetas. Adora a Dios, le dijo. Y en el pasaje de Apocalipsis 22, 8 y 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. ¿Adora a quién? A Dios. A Dios. Sin embargo, acá están poniendo a la gente a que adore a los ángeles. Vaya a los templos católicos para que vea usted las estatuas de los ángeles, así, con las alas abiertas, así, la gente arrodillada. Y no hay un cura que le diga, no señor, no haga eso. Sino antes le dice, sí, arrodíllese y pídale al ángel que le ayude. Y hasta le tienen una oración. Le tienen oraciones, el ángel Rafael. Entonces, volviendo otra vez a Apocalipsis 17, nosotros encontramos cómo allí nos van poniendo las características de esa iglesia corrompida. Pero miren ustedes esto, si esa no es la iglesia. Lo que nos dicen ahora en el versículo 4, Apocalipsis 17, 4. ¿Quién lo lee? Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicia de su fornicación. ¿Cómo dice acá? ¿Cómo lo traducen ahí? Aquella mujer iba vestida con ropa de colores púrpura y rojo, y estaba adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de cosas odiosas y de la impureza de sus inmoralidades sexuales. De sus inmoralidades sexuales. Entonces miren ustedes lo que dice ese versículo 4, que tiene una significación grandísima y tiene un impacto grande que nos obliga a estudiar.
la mujer, o sea, ¿la qué? La iglesia. Y la iglesia estaba vestida de púrpura y escarlata. ¿Cuáles son esos colores? Púrpura, Morado. morado. Escarlata, Rojo. rojo. ¿Qué organización religiosa es la que usa estos colores en su La vestimenta? Iglesia Católica. La Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica. Basta con ver un cardenal, un obispo, el papa, el mismo papa. Sus gorros rojos y el vestido blanco con morado. Púrpura y escarlata. Dice, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, como se adornan las prostitutas. Poco adorno por todos lados. Aquí vemos a una iglesia católica bien pintada ahí, ¿no? El lujo que derrochan. Solamente basta ver el Vaticano, ver el lujo que tiene el Vaticano. Precioso. Pero luego agregan un ingrediente importante aquí. Cuando dice, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Tenía un cáliz de oro en la mano. ¿Cuál es la iglesia que en sus ritos utiliza el cáliz? La Iglesia Católica. ¿En qué rito lo utiliza? En las misas. En el rito de la misa. ¿Ah? Ahora vamos a ver por qué ese ritual la Biblia lo llama abominaciones y la inmundicia de su fornicación. ¿Por qué lo llama así? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre verdadero de la misa? Santo sacrificio de la misa. El santo sacrificio de la misa. Para referirse a la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo. El santo sacrificio. El santo sacrificio de la misa. O sea, un sacrificio. Refiriéndose a la muerte de Cristo. Lo primero que nosotros vemos aquí es lo siguiente. Cuando el cura toma ese cáliz o copa y le echa una hostia grande así, redonda, como símbolo del sol, símbolo de adoración al sol, de reverencia al sol. Yo todavía no he conocido una hostia cuadrada, ni una hostia rectangular, ni que tenga la figura de un rombo. Es redonda, porque es en honor a su dios sol, al dios sol de él. Cuando ya echa esa hostia grande, ¿qué hace con el cáliz y esa hostia grande? La levanta, ¿verdad? La levanta hacia ante toda la feligresía. ¿Y qué dice? Este es el cuerpo de Cristo. Dice una doctrina católica romana que se llama la doctrina de la transustanciación.